José Félix, y muchas gracias por su atención. Bien, pues vamos a abrir un turno de palabras, preguntas, o como parezca oportuno. Si quien desea intervenir. A ver. Hay muchas palabras. Vamos a empezar a ver. Vamos a dar varias palabras para que luego haya una contestación. Manolo de la Rocha, por favor. Si no os importa, cuando habléis, presentaros también brevemente para que todos sepan. Sí, gracias. Yo soy Manolo de la Rocha Vázquez. Difícil decir nada y nada bueno después de oír hablar a dos de los grandes maestros y a Pedro, ¿no? Pero sí que me gustaría decir simplemente dos cosas. En primer lugar, yo creo que en relación a la crisis, estamos viendo que estamos saliendo de la crisis en España, en buena medida por unas condiciones externas favorables, pero a mí me preocupa, y los últimos datos lo ponen de manifiesto, que estamos saliendo de la crisis en buena medida de la misma forma que entramos, ¿no? Enorme precariedad laboral, el sector de la construcción es el que está creando el 25% de los empleos, el sector exterior otra vez está drenando crecimiento y muy baja productividad. Luego, yo tengo la sensación de que el Gobierno no está aprovechando estas buenas condiciones externas para poner en marcha ese plan de futuro que Pedro Saura ha mencionado, ¿no? Más bien al contrario, porque las condiciones positivas hoy son positivas y mañana pueden cambiar. En el tema de la productividad, por ejemplo, simplemente deciros, el año pasado la productividad ha vuelto a caer y estamos ya en los niveles de productividad de los años del boom, del 94 al 2007. Luego, en realidad, no podemos seguir compitiendo a base de bajos salarios y hay que poner en valor otra vez la idea de lo que se ha dicho, ¿no? Una verdadera agenda de reformas estructurales, pero no como lo plantea el Partido Popular, que son recortes de derechos sociales, sino influir en el capital humano y más de más y el tamaño medio de las empresas. Y una cosa que a mí me gustaría resaltar, que es la idea de una economía más inclusiva. Es decir, se ha mencionado en la mesa el acabar con este capitalismo de amiguetes, es decir, eliminar privilegios, eliminar corporativismos, eliminar oligopolios, eliminar barreras a la participación de todos los ciudadanos en base a su potencial. En definitiva, recuperar la igualdad de oportunidades, el ascenso social, que tienen que ser, en mi opinión, los motores de una verdadera agenda socialdemócrata. Y, en segundo lugar, decir un comentario sobre la política fiscal y el marco presupuestario. Yo creo que si el Partido Socialista llegara al Gobierno, y estamos trabajando en eso, tenemos que recuperar muchísimo del gasto social que se ha perdido. Es decir, los recortes han sido un desastre, 12.300 millones solo de gasto discrecional en estos años. Esto significa que vamos a tener que actuar en dos frentes. Por un lado, en el lado del ingreso. Es fundamental que hagamos una reforma fiscal en profundidad, como ha dicho Emilio, no los parches que ha puesto el Partido Popular, para recuperar ingresos. Va a ser una reforma fiscal progresiva, que no es lo mismo que simplemente subir los tramos del IRPF, sino que tiene que abordar el tema de la riqueza, vamos a tocar el tema del fraude fiscal, recomponer las bases imponibles del impuesto de sociedades, etcétera. Pero fijaros, yo creo, viendo los números y estudiándolos, que la reforma fiscal va a dar lugar a algunos puntos más de recaudación adicional. Pero vamos a tener que también abordar el problema del gasto. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber que poner muchísimo más cuidado en la eficiencia del gasto público. Es algo que Pedro, con Juan y con otros venimos trabajando. En mi opinión, va a ser fundamental abordar una reforma del sistema de bienestar que tenemos en España si queremos, sobre todo, abordar el problema de la desigualdad y la pobreza que se está creando. Esto no significa hacer una enmienda a la totalidad a lo que hubo en el pasado, simplemente darnos cuenta de que han surgido nuevas bolsas de pobreza que no están bien cubiertas, y yo creo que vamos a tener que poner el énfasis del gasto en tres grandes partidas: atacar la pobreza y la exclusión social, garantizar la igualdad de oportunidades e invertir, promover la inversión productiva. El resto lo vamos a tener que mirar, porque vienen épocas, en mi opinión, a medio y largo plazo, donde no van a sobrar los dineros.
donde si queremos hacer una verdadera política socialdemócrata va a haber que hacer políticas contracíclicas, poner dinero a un lado para cuando vengan las malas dadas. Entonces, yo quiero reclamar aquí que la austeridad no puede seguir siendo una bandera de la derecha. La evaluación del gasto, la rendición de cuentas y la eficiencia del gasto para garantizar que cada euro que gastamos va y tiene el máximo impacto en reducir desigualdades, la pobreza, la exclusión y poner las capacidades productivas de nuestra economía en funcionamiento. Gracias. Muy bien, gracias. A ver, esta palabra ahí. Ahora voy, sí. Muy bien. Hola, buenas tardes. Mónica Melle, profesora titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense. Como especialista en lo micro y en la empresa, me preocupa que en estas propuestas socialdemócratas, esta nueva alternativa económica, no se aborde desde una perspectiva macro y no desde una perspectiva más de empresa. Y digo esto, me ha gustado mucho, Emilio, efectivamente, tu mención a la capacidad de emprender, porque veo otras opciones, concretamente veo la opción de Ciudadanos, que se está preocupando mucho por, siguiendo yo creo la senda de CIU, por los autónomos, por las pequeñas y medianas empresas, por los emprendedores. Y entiendo que bueno, nosotros debemos dar una respuesta, porque es verdad que el tamaño de la empresa ha de aumentar, y eso ya lo discuto yo con Manolo mucho, y creo que es verdad, pero lo que tenemos hoy por hoy pues es un tejido de pequeña y mediana empresa y de autónomo. Entonces, efectivamente, hay que tender a ese aumento. Yo iría también a redes de empresas, a cooperar para poder internacionalizarse, etcétera, pero lo que tenemos es lo que tenemos. Entonces, tenemos que dar respuestas ahí. Entonces, yo me gustaría que insistiéramos más en propuestas a estos colectivos, a estos agentes, porque si no, nos van a ganar la batalla otras opciones políticas. Muchas gracias. José María, ¿querías intervenir? ¿No? Sí. Hay varias palabras, voy viendo, a ver, sí. Sí, soy José María Laveaga, profesor en la UNED. Primero, quisiera hacerle una pregunta a Pepe, que es ¿qué entiende él por contrato social? Porque Habla un poco más alto, por favor. ¿Qué entiende Pepe por contrato social? Lo has dejado para el debate, pero entiendo que tú tienes una idea de lo que es esto. Y la segunda cuestión que quiero decir es, enganchando lo que decía Manuel, nosotros recaudamos poco y mal en España, y que nadie se dé por aludido, porque igual la gente paga mucho, pero recaudamos poco y mal. Recaudamos poco porque recaudamos 6 puntos menos en media que la media europea. Ya no hablo de Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, y excluyo Noruega si queréis de la Unión Europea. Pero en media 6 puntos menos que ellos. 6 puntos menos es lo que en media nos hemos gastado anualmente en los últimos 6 años en pagar intereses de la deuda y subsidios de desempleo, año a año, que vamos a tener que seguir pagando, como decía Emilio, al menos intereses de la deuda por muchos años. Esperemos que subsidios de desempleo no por tantos. Por tanto, tenemos que recaudar más y mejor. ¿Y por qué digo más y mejor? Porque los tipos nominales que tenemos son igual de altos que los más altos, pero los tipos efectivos son muy bajos. En particular, si uno se va a impuestos, en el impuesto de sociedades, que se nos ha hundido la recaudación, pues podemos hablar de tipos efectivos que son la tercera parte que el tipo nominal o menos en la media de determinados segmentos de empresa. Luego tenemos un gran recorrido para hacer realmente muchas cosas en recaudación, en ingreso. ¿Y qué es lo que necesitamos para gastar en media lo que gasta en sanidad, educación, políticas sociales, la media de la Unión Europea? 30.000 millones al año. 30.000 millones al año es menos de la mitad de lo que este año se va a gastar en las dos partidas que antes he dicho. Es que 30.000 millones al año, con los datos de fraude que circulan por ahí, si redujéramos esa cifra a la mitad
y la tasáramos a la media, obtendríamos más de 40.000. Luego tenemos mucho recorrido para hacer todo este tipo de cosas. Y todo este tipo de cosas creo que no se han de hacer puntualmente. Creo que se han de hacer, como decía Manuel, en una reforma profunda. Porque la reforma debiera orientar mucho mejor las transferencias públicas, no solo para los necesitados, también para actividades productivas, que ahora creo que están muy mal orientadas. Ha de fortalecer transferencias asistenciales, porque os habéis preguntado en la mesa dónde van a trabajar aquellos millones que no vamos a poder introducir de nuevo en el sistema, excluidos, paro de larga duración, etcétera. Por tanto, hemos de fortalecer dichas transferencias. Y luego hemos de pensar mucho en los jóvenes, en el sistema fiscal, en el sistema de prestaciones, en el sistema de incentivos, en todas las transferencias. Hemos de pensar mucho, porque sin ellos, evidentemente, no hay futuro. Y quiero acabar con una cosa que me ha gustado mucho las tres intervenciones, y te felicito, José Félix, por la mesa que has montado. Pero me ha gustado la última frase que ha dicho Pepe, que es que necesitamos más acción pública. Entiendo que en sentido general. Voy a poner un ejemplo de lo mal que hacemos en España el marketing. Fuimos el primer país que curó a un enfermo de ébola y lo curó el sector público sanitario. Mientras que el sector público sanitario cura a un enfermo de ébola, nosotros reducimos el número de efectivos sanitarios en el sector público. Es decir, hay muchos yacimientos de empleo de calidad, y no solo en el sector privado, donde se dice que todo es más eficiente. Yo a veces me lo creo porque lo veo la evidencia, a veces no me lo creo porque también veo la evidencia contraria. Pero sabemos hacer marketing muy mal. Y desde la socialdemocracia creo que este tipo de marketing tan bueno que tenemos en las manos lo debemos hacer mucho mejor de lo que lo hacemos. Gracias. Sí, Juan. No sé el orden, pero hay muchas peticiones de palabras. Vamos a ver cuál da tiempo. A ver. Juan, yo. Sí, por favor, Juan. Sí, buenas tardes. Soy Juan Moscoso. Soy el portavoz de Economía aquí en esta casa del Partido Socialista. Quería felicitaros a Pedro y a todos por la revista y hacer un pequeño comentario sobre la importancia y la oportunidad de su publicación. Me parece que es muy importante para contribuir a crear un relato económico del que estamos, en cierto modo, carentes, ¿no?, desde la izquierda y la socialdemocracia. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Emilio cuando ha hablado de esa foto de 2007, pero yo siempre quiero insistir en la foto del 93 al 2008, esos 15 años de crecimiento sobre los que tenemos tanto que aprender por el monocultivo, los errores a la hora de poner en marcha la política, la unión monetaria, el euro y lo que ocurrió en Europa en todo ese tiempo. Porque tenemos realmente que pelear con uñas y dientes ahora por nuestro espacio político, el espacio entre la derecha, que sigue siendo dominante en los medios de comunicación, en el Parlamento Europeo, en el Consejo, en muchos países europeos, en los gobiernos, y esa izquierda populista a su manera ascendente que nos va cerrando el espacio y que sabemos que no nos va a servir para resolver los problemas que tenemos. La España actual es una España de desigualdad, es una España de pobreza, es una España endeudada, es una España con dualidad, es una España de productividad baja. Todo eso, el diagnóstico es muy importante y, evidentemente, tenemos que buscar esa trayectoria alternativa, que es lo que la revista intenta. Y yo quería hacer énfasis en uno de los artículos, que no ha sido hoy citado expresamente, pero sí por su contenido, por algunos de los que han hablado, que es el de Antón Costas. La importancia, además de luchar contra la desigualdad, invertir y crear bases para un crecimiento futuro que sea capaz de mantener el bienestar, acabar con la dualidad, todo lo que Pedro ha explicado y en su artículo lo explica muy bien, también Manuel en el suyo, la necesidad de luchar contra los oligopolios y de pelear por la competencia dentro de nuestra economía como una variable y un valor
de izquierdas y progresista. Incluso en esta misma legislatura hemos tenido dudas a la hora de posicionarnos sobre la ley de mercado único que planteó el Partido Popular. Y quizá hemos sido muy defensivos. Hemos llegado a decir que, aunque a escala europea podemos defender el mercado único y el principio universal de Cassis de Dijon, que si una norma o un estándar es aplicable en un Estado, debe serlo en toda la Unión. Sin embargo, eso no nos lo queremos en España porque tenemos miedo de que se pueda competir de manera desleal internamente. Y creo que eso tenemos que realmente acabar con ello y realmente apostar por lo que yo llamo una redistribución de oportunidades. Porque cuando hablaba, ya cuando estoy terminando, Pepe preguntaba ¿qué es el contrato social? El contrato social que tenemos que recuperar es lo que Emilio llamaba el capital social, es recuperar la confianza en las instituciones. Y buena parte de la izquierda y buena parte de los ciudadanos que nos han abandonado lo han hecho porque han perdido la confianza en nuestro modelo económico, en nuestro modelo institucional, en nuestro modelo europeo, porque han visto que no se redistribuían las oportunidades de manera justa. Que al final, yo siempre lo cuento, yo soy navarro, ¿no? Pues yo no conozco a nadie en Navarra de los que han crecido, como crecí yo, en el lado bueno de las oportunidades, que le haya ido mal. Al final, en todas partes en este país se reparten las oportunidades de manera muy desigual. Y esta economía de este país ha dejado de generar riqueza y de redistribuirla porque las oportunidades están muy mal distribuidas. Y creo que esa es la vía para recuperar el capital social que decía Emilio y, desde luego, renovar el contrato social, porque si no lo hacemos nosotros, vendrán otros y lo harán por nosotros. Y, desde luego, si no es la vieja pero modernizada socialdemocracia la que realmente busque esa alternativa a lo que está pasando ahora, pues tendremos en los próximos meses y años un panorama político muy distinto al actual y ese intangible, Pepe, del capital social es el que creo que debe ser la recuperación de la confianza, debe ser realmente ese nuevo contrato que tenemos que reescribir de todos. Nada más. Enrique, tú también te quieres intervenir, ¿no? Sí, ahora. Sí, me habías invitado, gracias. Me llamo Enrique Barón Crespo. El año 82, con Joaquín Almunia, yo coordiné, me parece que estaba Pepe, un documento que presentamos como alternativa económica del PSOE. Bueno, ha pasado mucho tiempo. Nos mandaron además a Estados Unidos a explicarlo, cosa que entonces no era fácil porque explicar que no eras comunista ya te costaba media hora. Pero, en fin, esto me da pie para un comentario solo. Contrato social. Si hacemos caso a Rousseau, el contrato social de los Estados Unidos es la Constitución. El contrato social nuestro es la Constitución española y el Tratado de Lisboa. Otra cosa es que, y ahí me he leído tu artículo, es el que he tenido tiempo de leer, José Félix. Otra cosa es que planteemos, y yo lo he defendido ya desde hace años, un New Deal, que es un nuevo trato o un nuevo pacto, que me parece muy bien. Ahora, ahí hay dos elementos que son esenciales y un elemento político y psicológico decisivo. Si queremos plantear alternativas económicas en un año que es un maratón electoral y en un momento de cambio, tenemos que creer en nosotros mismos. Y ese me parece que es uno de los elementos más importantes y que tenemos que fortalecer en este momento. Los otros son, en primer lugar, hay que reactivar la economía. Se puede debatir mucho cómo. Desde luego, no es, como era entonces, no es un tema solamente de un Estado-nación. Estamos en la eurozona. Yo, pues, me parece que en la familia socialdemócrata se puede debatir mucho, pero a mí, cuando escucho lo que dicen Hollande y Renzi en el Consejo Europeo y lo que dicen otros gobiernos con participación socialdemócrata en el ECOFIN o en el Eurogrupo, pues me parece que es bastante razonable decir que hay que reactivar la economía. Incluso me parece que lo que ha hecho dentro de la Große Koalition la socialdemocracia alemana introduciendo el salario mínimo, pues me parece que es un punto importante de cara a reactivar la economía y acabar con situaciones de dumping que nos perjudican incluso a nosotros, sobre todo en servicios. No olvidéis eso. Es decir, tampoco estamos tan solos. Y en este momento el que está gestionando en la comisión, en una comisión que tiene una dimensión política mayor, el que está gestionando eso, pues es Moscovici.
que yo no digo que todos los del equipo sean buenos, pero sí es el que está siendo capaz de mediar en una situación muy compleja con Grecia. Por lo tanto, yo creo que todo lo que contribuya a una reactivación económica en el marco de la zona euro y en la Unión Europea me parece absolutamente fundamental. Segunda cuestión, que aquí hablamos siempre de los americanos como si hubieran nacido de la frente de Palas Atenea desde los tiempos más remotos de la historia. Es que los americanos hicieron una cosa hace 2 siglos que nosotros no hemos hecho todavía. Cuando Hamilton, en el Gran Plan, decide crear el bono del Tesoro de los Estados Unidos y el Tesoro de los Estados Unidos. Aquí no nos atrevemos a hablar de Tesoro. Pepe ha mencionado a una institución que se llama el MEDE, en sus siglas inglesas el ESM. Resulta, para que nos hagamos una idea, y además lo digo en un Parlamento, resulta que con un presupuesto europeo que es del 1% del PIB europeo, desde que empezó la crisis hemos puesto en común el 5% de ese presupuesto con 700.000 millones de euros, que es el MEDE, que no tiene ficha bancaria de momento. Bueno, los españoles hemos puesto 83.500 millones, el doble del rescate bancario. Sumando lo que hemos puesto los españoles y los italianos, hemos puesto más que los alemanes. Id a explicarlo a la calle, porque aquí no se discute eso. Es decir, bueno, la democracia también se construye a partir de nosotros mismos. Entonces, bueno, me parece que eso es importante. Y cuando se habla, por ejemplo, de Draghi, y, hombre, yo un monumento en cada país, en cada pueblo no lo haría. Creo que está cumpliendo bien con su deber, con la ayuda de otras instituciones, porque el abogado del Tribunal de Justicia, que resulta que se llama Pedro Cruz Villalón y que es de Sevilla y que fue presidente del Tribunal Constitucional, es el que le ha permitido a Draghi lanzar la operación de compra de deuda en el mercado secundario, que en este momento ya mutualiza el 20% de la deuda europea. El 80% es cada Estado nacional. Entonces, yo sí creo que al hablar de alternativas económicas, esto lo deberíamos de incluir, entre otras razones, porque me parece que, y yo estoy bastante de acuerdo con la reforma del artículo 135, bien hecha, no con nocturnidad y alevosía. Pero es que estamos en una situación en la que en nuestro Parlamento empieza a debatir el presupuesto después de que se le envíe a la Comisión Europea. Bueno, esto no es un cambio político importante. Tenemos que plantear en el fondo también una cuestión de democracia muy seria. No entro en más detalles, pero me parece que estos son temas también que tendríamos que tenerlos muy presentes. Gracias. A ver, adelante. El micrófono, por favor. Quiero hacer 2 preguntas. Una, quiero explicar que yo abandoné el inglés, ya no voy a aprenderlo, abandoné mi segunda carrera, economía, un día en Alicante a mi Dios Ontiveros se lo expliqué y por eso me atrevo a hacer la pregunta siguiente. Una, ¿por qué no se ha nacionalizado el dinero de alguna forma? Al ser engendrario, empresario socialista con 15, 20 empleados, yo he pagado descubiertos en el banco del 29%, al Banco de Valencia. Entonces, yo hubiera agradecido que alguien, cuando me impagaban y yo pagaba el IVA, me defendiera esos cobros. Y yo esperaba con esta hecatombe que desde Alicante se preveía inmediata por la burbuja inmobiliaria, surgían miles de viviendas en pocos meses, yo preveía que se iba a adoptar una medida tan fuerte, ya digo, como no acabé economía, me quedé con el Samuelson, solo me atrevo a decirlo. ¿Por qué no se ha nacionalizado de alguna forma el dinero? La segunda, muy corta, voy a ser muy breve. Si emulando a Pedro Sánchez, ¿dónde coños estaban los economistas cuando se preveía la hecatombe
porque yo, que no acabé economía, yo veía que venía una hecatombe. Y he acabado. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una contestación desde la mesa. Si hay más preguntas pendientes, si hay tiempo, intentaremos. Me dicen que a las 9:30 tenemos que irnos. Sí, de manera... 5 minutos cada uno. Sí, hacemos el mismo orden, si te parece, José Félix. Tres cuestiones. La primera, en relación a la empresa y la socialdemocracia y en relación al número, esta es una contestación defensiva por mi parte, pero de 9 artículos hay 3,5 dedicados a la empresa, porque precisamente la visión que se le quiere dar al número tiene mucho que ver con aterrizar a lo concreto y, por tanto, hablamos de empresa y de cómo incrementar la productividad. Y para eso, al final, el 80% del empleo que se genera en nuestro país tiene que ver con la empresa. Por tanto, es decir, si veis el número en profundidad, se le dedica una parte sustancial a la empresa. La segunda idea tiene que ver con lo urgente y lo importante que decía Emilio. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Emilio. Lo que sucede es que a lo importante este país no le está dedicando tiempo durante mucho tiempo, valga la redundancia. Y eso es un problema, porque a poco que cambia el aire, la salida de la crisis de España es a la vieja usanza. Es decir, a más endeudamiento, sobre todo privado. Este es el problema, es decir, al final salimos por donde siempre. Y como tú has dicho inicialmente, pues precisamente tenemos una de las deudas privadas más importantes del mundo. Hay un artículo en el Mundo Desarrollado, hay un artículo muy interesante de un profesor titular de Fundamento del Análisis Económico, de Diego Peñarrubia, que compara, se ha tomado la molestia de comparar cómo es la demanda agregada de España, el peso que tiene la demanda, los distintos componentes de la demanda agregada con la de Alemania. Y se ve que en el caso de España, en relación al consumo, el porcentaje es más o menos el mismo en relación a toda la demanda agregada. En relación a la inversión, en el caso de España con Alemania, el porcentaje es prácticamente el mismo. La diferencia es que nuestras exportaciones representan el 32% del PIB frente a Alemania, que representan el 50% en relación al PIB. Luego, lo que está apostando el número es por dedicarnos alguna vez a lo importante. Alguna vez a lo importante. Por tanto, yo cuando hablamos de la demanda, creo que sí, que como decía Pepe, en el mundo tenemos un problema de demanda, en el mundo y en Europa tenemos un problema de demanda. Ahora bien, en un país endeudado desde el punto de vista privado, desde el punto de vista público, cuidado. Es decir, necesitamos efectivamente que Europa cambie la política económica, pero también necesitamos nosotros hacer nuestro trabajo, nuestro papel y nuestros deberes. Esta es una apuesta del número. Y en relación a la estabilidad presupuestaria, vamos a ver. Es decir, hombre, de política económica hay mucha gente que está aquí, y los de la mesa, por supuesto. Es decir, la política económica no es solo el presupuesto. No es solo el presupuesto. Como se ha dicho, como ha dicho nuestro catedrático de la UNED, efectivamente, la intervención pública no está solo en el presupuesto, está en muchos aspectos del presupuesto. Y yo, en fin, como economista y como político, cuando todo lo reducimos al presupuesto, es decir, me choca desde el punto de vista intelectual y también desde el punto de vista político. Pero si vamos ya al presupuesto, hay una referencia en la revista que yo cito a Jeffrey Sachs, que dice, es un artículo que le dedica a Krugman. Y Jeffrey Sachs dice lo siguiente, dice: la diferencia entre izquierda y derecha no está tanto en la magnitud del déficit público o de la deuda pública. No, está en cuán grandes son los ingresos públicos, cómo son los ingresos públicos y cómo se gasta. Y dice, en Estados Unidos se ha reducido el déficit público del 8 al 2 en relación al PIB, y Estados Unidos es en este momento una de las locomotoras del mundo. Es decir, si hablamos de los países nórdicos,
el volumen de ingresos públicos es muy grande y eso es un factor de éxito de ingresos públicos. Por cierto, y ya termino, por cierto, cuando alguien va diciendo por ahí que va a ingresar 90.000 millones de euros anuales para hacer todo lo que está prometiendo, para colocarnos en la media, 90.000 millones, 9 puntos del PIB, se le olvida una cosa y un detalle, es que España, en relación a la recaudación del IVA, es el número 28, el número 28. Es decir, para ponernos en la media, no digo para estar arriba como están los países nórdicos, la subida del IVA y de los impuestos indirectos es importante. Yo siempre estoy a favor digamos, estoy en contra de todas las enmiendas y PNLs que van a bajar el IVA. Lo digo claramente, porque eso no creo que sea, digamos, muy progresista, porque necesitamos ingresos públicos. Bueno, lo digo porque dice, digamos, el nuevo socialdemócrata, digamos, entre comillas, dice, no, yo llego a 90.000 millones de euros, fácil, 2.000 millones más del impuesto de patrimonio, unos cuantos por aquí, la lucha contra el fraude, y así hasta 90.000 millones. Oiga, mire usted, no, así hasta 90.000 millones, no, así subiendo el IVA de la leche, perdonad la expresión. Es decir, lo digo porque hay trampa, digamos, en esa cuestión. Pero digo, cuando hablamos de presupuesto, es una parte de la política económica y, insisto, lo importante aquí es cuán grandes son los ingresos, cómo ingresas y cómo gastas. Gracias. Estoy bastante de acuerdo, sobre todo con las intervenciones que han sido afirmaciones, ¿no? Pero por buscar un poco la vía en la que matizar algo en dos ámbitos, ¿no? Es una pena que Enrique Barón se haya ido, ¿no? Muchas veces se trata de responder a la crisis, a los costes diferenciales entre Estados Unidos y la Unión y la Eurozona, diciendo, no, es que aquello es un país. Es que aquello tiene instituciones comunes, mientras que Europa está por hacer. Y yo creo que eso es errar en el diagnóstico de la crisis. La crisis ha tenido una mayor severidad en la eurozona, no porque no seamos los Estados Unidos de Europa, no nos equivoquemos, sino porque diagnosticamos mal la enfermedad que teníamos y adoptamos terapias absolutamente inadecuadas. Si Estados Unidos, llegado el momento 1, a pesar de tener un tesoro común, una mutualización de la deuda, emisiones comunes, etcétera, etcétera, hubieran cometido la estupidez que nosotros cometimos en la eurozona, no estarían creciendo hoy, Pedro, y ya entro en la segunda puntualización, en la magnitud suficiente como para reducir el déficit público. Es una pena que haya citado, pero bueno, está bien que citar de vez en cuando a Jeffrey Sachs. Se equivoca en la controversia con Paul Krugman, porque lo que viene en los últimos tiempos, además, Jeffrey Sachs, ya sabes que... Pero se equivoca, ¿no? Porque ni Krugman dice que déficit público es sinónimo de progre, o deuda pública sobre el PIB es lo mismo, sino todo lo contrario. Es decir, en última instancia, lo que no hace falta que lo diga Krugman ni nadie, lo que el sentido común dice es, sin crecimiento económico, es decir, sin demanda, no se pagan las deudas. Sin crecimiento económico no se reduce el ratio de déficit público sobre el PIB. ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Estados Unidos es verdad que ha pasado del 8% al 2,9%, que es lo que dice Sachs, pero no porque haya practicado una suerte rara de puritanismo presupuestario, ahora lo va a empezar a hacer, ahora, sino porque ha conseguido hacer crecer la economía, generar capacidad de recaudación suficiente y reducir el peso específico del desequilibrio anual y del stock de deuda. Es lo que deberíamos hacer en Europa, presionar en última instancia. En ese sentido estaba muy bien, no sé si lo ha dicho Pepe o José Félix, armar un común denominador en partidos sensatos que, corrigiendo de la observación de estos años, traten de estimular la demanda. Yo sí aplaudo, ya sé que es poco, Pepe, y tardío, pero el plan Juncker me parece bien. Me parece una definición de intenciones razonable. 315.000 millones probablemente es poco. No va a infraestructuras físicas, como sabes,
sino que va a generar economías, redes, conexiones tanto energéticas como tecnológicas y un residuo de esos 315.000 al fomento de la natalidad empresarial, ¿no? Quizá lo discutible es si tenemos que esperar hasta junio para fondearlo, porque de esos 315.000 el BEI ha puesto 6 y otros 15 en la comisión, lo cual es una estupidez, es el error de un puritanismo irracional, porque el mercado está cobrándole al BEI o a Alemania o a Holanda el 0% por endeudarse. Incluso a España le está cobrando esta mañana el 1,20. Volviendo un poco al chiste que decíamos, a la anécdota del hacendista clásico, tiene sentido no anticipar, aunque luego entren fondos privados o fondos soberanos en los 315.000, pero tiene sentido aplazar una decisión de estímulo que tiene esos multiplicadores que decía Pepe y que además nucleará el mercado interior, creará desde luego empleo, pero hará más Europa. Tenemos que esperar a que empiecen a hacer el roadshow ahora Juncker y esos 5 o 6 que ha nombrado por todas las plazas europeas para conseguir